estás. Ahora yo te canto, te hago con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Podré pagarte, Señor. ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Que el Señor Jesús te esté bendiciendo, ¿verdad? En tu hogar, allí, con tu familia, con tus hijos. La Biblia nos dice que tú eres rey. Y sabes, Señor, Te miro y mi corazón te siente también. moriste Vilmente en aquella cruz por mí. me diste Nueva vida, llenaste un vacío en mi ser. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. ¿Cómo podré Pagarte, Señor, ¿cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Que el Señor Jesús, ¿verdad? Que el Todopoderoso te esté colmando de bendiciones, ricas y abundantes bendiciones, ¿verdad? En tu familia, en tu vida, en tus hijos y en todo lo que tú tengas ahí, ¿verdad? Que es de tu propiedad. Porque dice su palabra, ¿verdad? Dice Dios en su palabra que todo lo que Él nos ha dado, pues hay que tenerlo, hay que atesorarlo, ¿verdad? Como un tesoro en nuestro corazón, hay que guardarlo como un regalo hermoso y precioso que Él nos da. Así que en esta tarde he preparado el tema, el diezmo es bíblico para nuestro tiempo. He leído, he investigado mucho de este tema y es un tema muy profundo, de muchas enseñanzas, de grandes, te voy a decir, grandes retos para nuestra vida cristiana, para que aquellos que decimos que somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios nos habla grandes retos por medio de este tema. Entonces, y yo te lo quiero compartir, ¿verdad? Yo quiero que me acompañes, que lo leamos en nuestra Biblia, si es bíblico para estos tiempos, para nuestro tiempo, ¿verdad? De nuestro tiempo en la tierra, porque Dios no te está hablando de este tiempo malo, Dios te está hablando del tiempo en tu vida,
si el diezmo es bíblico para nuestra vida, conociéndolo a Él, sabiendo que somos hijos de Él o no. Entonces yo te quiero desarrollar este tema y quiero que me acompañes, ¿verdad? Juntamente con tu Biblia y que lo disfrutemos. Y que sea Dios, ¿verdad?, el que nos hable por medio de este tema y podamos tener en claro lo que Dios nos manda a obedecer por medio de su palabra. Así que por eso le puse el tema, el diezmo es bíblico. Si el diezmo es bíblico para nuestro tiempo de hoy, nuestro tiempo, de nuestra vida, ¿verdad? Así que te voy a pedir allí que si tú tienes tu Biblia o no la tienes, que vayas, la agarres y la tengas ahí para que podamos leerla juntos, ¿verdad? La podamos escudriñar, podamos aprender de lo que Dios nos tiene preparados ahorita, en este tiempo, en esta hora, ¿verdad? Así que si tú ya la tienes ahí, yo te voy a pedir que me acompañes ahí al libro de Génesis, el primer capítulo de tu Biblia, ¿verdad? El primer libro de la Biblia es Génesis. Así que yo te voy a pedir que busques ahí Génesis, capítulo 14, versículo 20. Vamos a comenzar, ¿verdad?, por qué fue lo que el padre Abraham le daba a Dios a cambio de las bendiciones, ¿verdad?, que Dios le daba, porque Abraham era un hombre rico, era un hombre sumamente millonario, sumamente rico en bienes, en mujeres, en toda la vida cotidiana de él. Pero ¿por qué este hombre era rico? Era porque él tenía fe, confianza, seguridad y certeza en Dios, que él iba a recibir todo lo que él le pedía a su Padre Dios, ¿verdad? Al Padre, al Creador. Entonces, por eso este hombre era inmensamente rico, era inmensamente millonario, tenía lujos, tenía de todo, no tenía necesidad de obtener más bienes, sino que él las obtenía de Dios. Y por eso vamos a ver hoy qué es lo que él le da al Señor de gratitud, porque dice que el diezmo no es para pagarle a Dios lo que él hace en nuestra vida, no, es una ofrenda de gratitud que sale de nosotros mismos para dárselo al Señor por todo lo que él nos da, por la vida que nos da, por el dinero que nos da, por la casa que nos da. Entonces es una gratitud, no es que nosotros le vayamos a pagar al Señor todo lo que nos da, sino que es un tiempo de gratitud que nosotros tenemos para con Dios. Entonces, ya lo tienes ahí, así que me van a permitir un segundito. Ricardito, ¿le puedes bajar a la tele, por favor? Van a perdonar, ¿verdad? Pero tuve que decirle a mi hijo que le bajara volumen a la televisión ahí. Así que, si ya tienes tu Biblia ahí, ¿verdad?, y me quieres acompañar, te pedí ahí que buscara Génesis capítulo 14, versículo 20, ¿verdad? Pero yo lo voy a leer unos versículos antes del 20 para que entendamos un poquito más de lo que yo te estoy hablando y de lo que yo te estoy explicando. Entonces lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice así, mira, la palabra de Él. Te lo voy a leer desde el versículo 16 del capítulo 14 de Génesis. Dice, y así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y las demás gente. Cuando Abraham volvía a derrotar, dice, a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabed, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec,
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Manred, que tomen ellos su parte. Amén. Vamos a orar, ¿verdad? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites tener vida, tener salud y tener todas las bendiciones que tú nos has dado cada momento de nuestra vida. En este momento, Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú que nos hables y que prepares nuestros corazones, nuestra mente y nuestras vidas, Padre, para recibir lo bueno, Señor, de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, que seas tú hablando por medio de mí, Señor, que no sea ni mi conocimiento, Señor Jesús, ni mi sabiduría, sino que sea tu sabiduría, Señor Jesús, y tu conocimiento hablando a través de mi Padre. Que yo solamente sea un instrumento, Señor, para hablarle, Señor, para darles a conocer, Señor Jesucristo, lo que tú nos mandas a obedecer, lo que tú nos mandas, Señor Jesús, que nosotros tenemos que hacer por medio de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por todo. Amén y amén. Nosotros hoy en tiempo tenemos que tener una línea de tiempo, así como Dios la tiene en la vida de Él. Entonces Dios nos está pidiendo que nosotros también tengamos esa línea de tiempo. Yo no sé si tú me vas a poder, si vas a poder ver lo que yo te estoy mostrando. Pero esta es una línea, hay que decir, esta es una línea de tiempo. Esta es una línea de tiempo que Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que también tenerla en nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a tener esa línea de tiempo? Dice Dios, conforme, dice, a mi palabra, conforme a la voluntad mía, dice. ¿Por qué? Porque si tú dices, no obedeces, si tú dices como hijos, que dices que me conoces, si dices que yo vivo en tu corazón, que yo soy tu dueño y todo eso, dice Dios, entonces tú tienes que tener, dice, una línea de tiempo en tu vida. Y en esa línea de tiempo tenemos que tener claras nuestros planes, nuestras metas y todo lo que nosotros queramos hacer. Vemos acá que en Génesis, Abraham no tenía necesidad de quedarse con ningún bien. ¿Por qué? Porque él era un hombre sumamente rico, sumamente millonario. ¿Por qué? Porque Dios le daba bendiciones y se las multiplicaba, porque Él es el padre de la fe. Entonces, Abraham tenía una comunicación, una intimidad y una relación con Dios. Entonces, él no tenía necesidad de quedarse con los bienes. Y vemos acá que él fue a pelear para rescatar a su sobrino, dice la palabra acá, para rescatar a su sobrino Lot, porque estaban secuestrados. Entonces, pero vemos que no solamente recuperó a su sobrino Lot, sino que también a sus mujeres y toda la gente que tenían secuestrada, porque no solamente tenían secuestrado a su sobrino y a las mujeres de él, ¿verdad? Sino que a todos, a los sirvientes, a todo el mundo que trabajaba alrededor de su sobrino, lo habían secuestrado. Entonces, el padre de la fe, que es Abraham, fue a pelear y ganó la guerra, ganó y Dios le dio y le dijo, llévate todo, le dijo que no quede nada. Y dice que aquí se llevaron todo, los bienes que tenían las personas que los habían secuestrado. Entonces, pero él le dice, mira, que ahí su palabra dice
que el profeta salió. Vemos acá que en Génesis capítulo 14, versículo 20, nos está hablando del sacerdocio de Melquisedec, que él era un sacerdote, pero no solamente era un sacerdote, sino que también era un profeta de Dios. Entonces, Dios le dijo, y Melquisedec bendijo también a Abraham por lo que había hecho. Y le dijo, mira, le dijo con las palabras que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Entonces, él le dio palabras de bendición, le dio palabras de abundancia. Y todo lo que le dijo el profeta en ese momento se hizo y se multiplicó aún más en lo que Dios quería que se multiplicara. Pero mira que es muy interesante que el sacerdote Melquisedec y Abraham vemos que el sacerdote, el profeta de Dios, en ese momento le entregó pan y vino a Abraham. ¿Para qué? Para que él tomara, para que él comiera, para que en ese momento que él venía cansado, venía agotado, venía agobiado, ¿verdad? Pero a la vez venía feliz, que él había ganado la batalla, ganado la victoria y venía en victoria, venía en triunfo. Entonces vemos que Melquisedec salió al encuentro de Abraham y le ofreció pan y vino. Y a cambio de ese pan y vino que recibió Abraham, ¿qué fue lo que Abraham le entregó? Dice que le entregó todo y le dijo que él no se iba a quedar, le dijo, con nada, le dijo, porque él era un hombre que no tenía necesidad de quedarse con todos los bienes. Y vemos que ahí el versículo 20 le dice, bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Y Abraham le dijo, le doy el diezmo de todo. Quiere decir que Abraham no se quedó absolutamente con nada de lo que traía cuando fue a rescatar a su sobrino, sino que se lo entregó al profeta, se lo entregó al Melquisedec, al sacerdote. Le dijo, quédese con esto, le dijo, porque yo no me voy a quedar con nada, le dijo. ¿Por qué? Porque a mí Dios me ha bendecido. Y Dios me ha dado todo lo que yo he querido, así que esto se lo entrego a Dios. Y vemos que esa fue una ofrenda que Abraham se lo dejó al sacerdote, se lo entregó al sacerdote para que él pudiera hacer lo que él quería y que se la entregara al Dios Altísimo. Entonces, yo en esta tarde, yo te digo y te reto, sí, te voy a retar, que cuando nosotros hablemos de darle a Dios, Dios nos está hablando por medio de su palabra también, que nosotros tenemos que entregarle a Él el 10% de nuestro dinero, de nuestro fruto, porque también su palabra dice que nuestro fruto tiene que ser lo primero que se cosecha, hay que dárselo a Dios, hay que entregárselo a Dios, hay que dedicárselo a Dios. ¿Por qué? Porque dice Dios, mírame, dice, mírame, pruébame, dice, con esto y verás, dice, que yo te voy a multiplicar todo, dice Dios. Pero si nosotros somos codo, que no queremos darle a Dios lo que es de Dios, entonces Dios, no esperemos bendición de Dios. No esperemos que Dios nos dé en abundancia cuando nosotros somos unos recodos para darle lo que a Dios se merece, lo que Dios está diciendo que le entreguemos a Él. Nosotros no nos podemos quedar, si nosotros somos y decimos que somos hijos de Dios, que somos hijos del Creador, nosotros no nos podemos quedar ni con los diezmos de Él, ni con las ofrendas de Él. Él en las iglesias, Dios en las iglesias ha dejado gente preparada, ha puesto gente que se prepare, gente ya disponible para que ellos puedan administrar todo lo que llegue a la iglesia. Y te voy a decir, si esas personas que Dios ha puesto en la iglesia no saben administrar lo que tú le entregas a Dios,
Tú no eres quien para juzgar, tú no eres quien para criticar sobre esas ofrendas ni andar diciendo yo di tanto y que yo no sé para qué ocupan eso. A ti no te importa para qué ocupan eso. ¿Sabes por qué? Y con el amor de Dios te lo voy a decir claramente, que si Dios ha puesto gente dentro de una iglesia para que administren ese dinero, esas ofrendas, esos diezmos que tú das, entonces Dios no te va a pedir cuenta a ti porque tú estás cumpliendo con lo que dice su palabra, que hay que dar el fruto de lo primero que tengamos en cada cosecha y hay que dar el 10% de nuestras ganancias. Entonces, Dios no te va a pedir cuenta a ti si tú estás cumpliendo con el mandamiento de Él, con su palabra. Entonces, Dios le va a pedir cuenta a esas personas que Él puso para administrar sus bienes, que Él puso para administrar su dinero dentro de la iglesia. Nosotros no somos quienes para pedir cuenta, nosotros no somos quienes para andar criticando y diciendo que no tenemos que dar. Sí tenemos que dar, porque si nosotros queremos bendición, si nosotros queremos abundancia, si nosotros queremos lo eterno, tenemos que diezmar y ofrendar, porque si no lo hacemos, no estamos ganándolo lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Es estar en la presencia de Él, para ser coronados, para tener una vida en abundancia y eterna con Dios. Entonces, Dios te está diciendo acá, vemos que Abraham le entregó a Dios el diezmo. Le dijo, quédate con todo, entrégaselo a Dios, que Él es el dueño, le dijo, de todo. Entonces, vemos que Él dio eso. Entonces, nosotros somos heredad de Melquisedec, somos de la misma línea del sacerdote Melquisedec. Y si nosotros somos de la misma línea del sacerdote Melquisedec, tenemos que estar bajo la voluntad de Dios y bajo su palabra, porque Dios la ha dejado escrita. ¿Para qué? Para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros la leamos, no estemos ahí ni de tercos ni de cabezones, porque Dios dice que mi pueblo perece de conocimiento. Te está diciendo, todo lo dejé escrito en mi palabra, y si tú no la leas, si tú no la escudriñas, vas a hablar tanta tontería, dice Dios, que ni tú mismo te la vas a creer lo que tú hables. Entonces Dios te está diciendo, tienes que cruzar una línea en tu vida para definir qué es lo que tú quieres, dice Dios, porque yo soy un Dios de poder, yo soy un Dios de milagro, pero si yo no veo esa línea en tu vida clara, dice Dios, y directa conmigo, yo no puedo, dice Dios, darte lo que tú me pides. Yo no puedo, dice Dios, bendecirte. ¿A quién voy a bendecir, dice Dios, si yo no veo nada claro en tu vida, dice Dios? Entonces Dios te está diciendo, pon clara esa línea en tu vida, dice Dios, para que yo pueda obrar, para que yo me pueda manifestar, dice, con poder, con gloria, dice Él. Pero vemos también muy interesante que aquí en Génesis fue la primera vez que se habló del diezmo. Fue la primera vez que Dios y Abraham hablaron del diezmo. ¿Por qué? Porque Él lo dio. Él no dijo, yo me voy a quedar con todo. No dijo, Él lo dio todo. No se quedó con nada. Y vemos que por eso Dios lo bendecía aún más, porque Dios mira su corazón. Dios dijo, este hombre es lleno de fe, este hombre tiene confianza que yo le voy a multiplicar todo lo que Él me entregue. Y nosotros estamos probando a Dios con nuestros diezmos, nosotros estamos probando a Dios con nuestras ofrendas, o lo estamos haciendo de mala gana. Dios dice, si vas a hacer algo para agradarme, dice Él, hazlo de buena manera, porque si tú vas a dar algo y vas a renegar, entonces renegando botas, dice, lo que yo te voy a dar, dice Dios. Si tú reniegas, si tú te quejas por lo que diste, dice Dios, entonces no lo des, dice Dios, porque yo no voy a agarrar esa ofrenda como un olor fragante, dice, delante de mi presencia, sino que yo voy a decir, mi hijo
no me quiere, mi hijo me rechaza a cada momento, entonces yo ¿por qué tengo que agarrar todo lo que él me dé en la presencia mía? Dice Dios, tengamos cuidado también con eso, porque Dios no quiere que nosotros seamos hipócritas delante de él, Dios no quiere que nosotros seamos doble cara delante de él. Tengamos cuidado cuando nosotros vayamos a entregarle algo a Dios, porque Dios te va a pedir cuenta, Dios te va a decir, ¿te acuerdas ese día? Tú me dabas esto, pero estabas así, tenías esta cara. Yo no puedo, dice Dios, mezclarme con tu pecado. Yo no puedo mezclarme con tu rebeldía, dice Dios. Yo no puedo estar, dice, conectado contigo si tú estás desconectado, dice Dios. Entonces Dios dice, pon clara, dice, lo que tú quieres en tu vida. Vemos ahí que Abraham, ¿cuál fue la primera descendencia? Vemos que después Dios le dijo a Abraham que por esa ofrenda, por ese diezmo que él entregó, Dios lo bendijo con el primer hijo de Abraham, y no solamente lo bendijo con su primer hijo, sino que le dijo que iba a ser el padre de naciones, el padre de bendición, y que él iba a ser llamado, le dijo, sobre todas las naciones, y iban a hablar de él años y años y años. Y vemos que todavía seguimos hablando del padre de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en sus promesas. Vemos porque Dios es fiel en lo que él dice, en lo que él habla. Dios nos da todo a manos llenas, y nosotros ¿qué le estamos dando a Dios? Y vemos que lo primero que Dios le entregó a él fue su hijo Isaac. Mira, fue su hijo. Vemos que su primera descendencia fue su hijo prometido, fue el hijo que Dios le dijo, tú vas a tener a tu hijo. Y vemos que nació Isaac. ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Vemos que él tenía 100 años. Imagínate cómo la gente antes duraba tanto, pero era porque se alimentaba bien. Dios no les permitía que se contaminaran, y hoy nos contaminamos con cualquier cosa, con cualquier tontería, queremos andarle dando al cuerpo. Entonces vemos que en ese momento Dios le dijo, yo te voy a bendecir con un hijo, y tú vas a ser el padre de la fe, el padre de la abundancia, vas a ser el padre de generación en generación. Y vemos que Dios por eso le multiplicó. Vemos que le dio al hijo de la promesa, a Isaac. Vemos que Isaac tenía 60 años cuando él engendró a Jacob. Y de Jacob, imagínate, Jacob era un hombre también lleno de fe, lleno de rectitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque venía de generación en generación. Abraham era un hombre de fe y entregado a la voluntad de Dios. Isaac siguió en la misma línea de su padre, con una fe inquebrantable, con un conocimiento de Dios, con un conocimiento que tenía que entregarle a Dios todo lo primero, y después él iba a tener lo que quedaba. Y hoy nosotros ¿qué? Nosotros nos agarramos lo primero, y lo que queda ahí sobrante se lo damos a Dios. ¿Será que Dios se merece las sobras de nosotros? No, querido, no, querida. Dios no se merece las obras de nosotros. Dios se merece lo mejor. Dios se merece lo primero. Entonces Dios te está diciendo, cruza esa línea y defínete, dice Dios, en lo que tú quieres, en lo que yo quiero también para prosperarte. Después de Jacob vemos que hubieron 12 patriarcas, que Jacob le dio la descendencia a esos 12 patriarcas. De esos 12 patriarcas vemos que salió José. ¿Y quién es José? Fue el soñador, que Dios utilizó a un soñador para llevarlo a Egipto. ¿Pero por qué lo quería llevar a Egipto? Porque de allí, de José, de la descendencia de José, iba a salir el libertador de su pueblo, el libertador de Israel. Entonces vemos que cómo Dios va dando, cómo Dios iba viendo la generación. ¿Para qué? Porque Él quería sacar a su pueblo de la esclavitud. Y vemos que el pueblo de Israel tenía 430 años de esclavitud en Egipto.
Entonces, cuando ellos tenían 430 años de esclavitud, allí fue cuando nació Moisés. Y Moisés nació, pero vemos que ahí el faraón lo mandó a matar a todos, ¿verdad? A todos los niños, varones. ¿Por qué? Porque no quería una descendencia de varones, ¿verdad? Quería solo mujeres. Entonces, pero Dios libró a Moisés y lo llevó, imagínate, y lo llevó hasta la presencia del mismo faraón. ¿Para qué? Para que la hija del faraón, para que la hija lo criara, lo educara, lo pusiera en las mejores escuelas, en las mejores universidades, que Moisés comenzó a disfrutar de todo lo del faraón, de todas las riquezas que el faraón tenía. Vemos cómo Dios lleva su línea de tiempo, cómo Dios lleva todo en orden. Y por eso Dios te está diciendo en esta tarde, si yo puse una línea en orden en todo el tiempo, desde el pasado, dice Dios, hasta el futuro, ¿por qué tú no la puedes poner en tu vida, dice Dios, para definirte qué es lo que tú quieres, para definir qué es lo que tú necesitas, dice Dios? Porque yo no puedo hacer milagros, yo no puedo obrar, dice Dios, si tú no te defines, si tú no tienes claras, dice, tus ideas y tus metas, dice Dios, en tu vida. Después de eso, vemos que Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y no solamente lo sacó de la esclavitud, sino que también lo llevó, dice, hacia el desierto. Cuando lo lleva al desierto, dice que entre el desierto, dice, había un monte sagrado, un monte que es el monte de Sinaí. Vemos que ahí es donde Dios le hablaba a Moisés, es donde Dios se le presentaba a Moisés. ¿Para qué? Para que Moisés le hablara al pueblo, porque Dios no hablaba directamente con el pueblo. ¿Por qué? Porque él sabía que el día que él hablara directamente, él mataba a todo el pueblo, toda la gente, todos los animales iban a morir en un instante. Entonces él se dirigía a Moisés, él se le revelaba a Moisés cuando él tenía que hablar directamente con él. Entonces Moisés vemos que subía al monte Sinaí a hablar con Dios. ¿Para qué? Para que Dios le diera las leyes. Dios le dio las leyes en el monte Sinaí. ¿De qué leyes yo te estoy hablando? Te voy a llevar allí, a Éxodo. Mira, te voy a llevar ahí a Éxodo ahorita. A Éxodo capítulo 19. Vemos, mira, Éxodo capítulo 19, vemos que ahí habla de los israelitas y habla del monte. Vemos que Dios los lleva hasta allá. ¿Para qué? Para que tenga una concentración, una limpieza, porque el pueblo iba podrido por dentro, porque el pueblo iba podrido de tradiciones, porque el pueblo iba lleno de pecado, iba llena de impureza, iba llena de cosas que a Dios no le agradaba. Por eso Dios llevó hasta el desierto al pueblo para limpiarlo, para después poderlo de entrar a la tierra prometida, para que ellos pudieran conocer a Dios y Dios conocer a su pueblo. Vemos ahí que Dios les dice, mira, le dice ahí en el versículo 12, le dice, mira, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase, diles que no suban al monte y que ni siquiera, dice, pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Vemos que Dios le estaba diciendo a Moisés, el pueblo no puede tener un contacto conmigo, todo lo tienes que hacer tú.
tú, le dice, los sacrificios, dice, los tienes que presentar tú, dice, delante de mi altar, delante de mi presencia, le dice. Pero no solamente vemos lo que Dios hizo en el monte Sinaí, que solamente le dio a él, ahí fue donde él le dio los 12 mandamientos. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés? Que dice que Moisés, cuando bajó del monte Sinaí, mira, dice que el pueblo estaba adorando a un ídolo. Estaba adorando, dice, a un ídolo. Entonces dice que Moisés se enfureció, se enojó, se molestó, porque él estaba en un tiempo de intimidad con Dios, porque él estaba en un tiempo de relación con Dios en el monte Sinaí, y el pueblo estaba alardeando, estaba cantando, estaba danzando, estaba adorando a los ídolos. Entonces dice que Moisés rompió, dice, esas piedras donde venía la ley de Dios, donde venían los 10 mandamientos que Dios le había dado en el monte. Y de ahí Dios dijo, no puede ser, dice, que mi pueblo no tenga el conocimiento, que mi pueblo todavía no me conoce, dice, de que yo soy celoso, de que yo me molesto, dice Dios, cuando no me obedecen. Y Dios te lo está diciendo también hoy en este tiempo. Yo soy un Dios celoso, dice, yo soy un Dios que no me gusta el pecado, que no me gusta lo que tú estás haciendo. Y cada vez, dice, que Dios te aleje de mí, yo te voy a castigar, dice Dios, yo te voy a traer a mi redil, aunque sea, dice Dios, que yo te dé un escarmiento primero, pero te voy a traer. De ahí Dios le dijo, le puso de un solo el sacerdocio de los levíticos. Vemos que después de la ley, Dios les puso el sacerdocio de los levíticos. Todo el libro del Levítico en el Antiguo Testamento habla de purificación, habla de los sacrificios en los altares, habla de lo que a Dios no le agrada, que nosotros tenemos que limpiar nuestra impureza, que nosotros tenemos que limpiar todo lo que nosotros le queramos entregar a Dios. Tenemos que primero evaluarnos nosotros. Primero tenemos que ver nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos una ofrenda delante de Dios. Y Dios te está diciendo en esta tarde, si tú te presentas como ofrenda, dice Dios, en una iglesia, porque cada vez dice que tú pones un pie dentro de una iglesia, tú lo primero que me estás dando, dice Dios, es tu cuerpo, es tu vida, dice Dios. Y si ese cuerpo no está como a mí me agrada, está y que tiene cosas impuras, dice Dios, que tiene pecado, dice Dios, que tiene contaminación, ¿cómo crees, dice Dios, que a mí me va a agradar que tú me estés dando lo que yo no quiero, dice Dios? Entonces vemos que ahí Dios les dijo, por eso les puso de un solo el sacerdocio de los levíticos, los mandó a purificación, los mandó a que el pueblo comenzara a limpiarse, para que el pueblo comenzara a sacar todo lo que él tenía. Y vemos que el pueblo de Israel se rebelaba cada rato con Dios, y cada vez que se rebelaba con Dios, Dios siempre les ponía la mano dura, Dios siempre le tenía la mano fuerte. ¿Por qué? Porque si no, ellos hacían lo que querían. Y vemos que aún así lo hicieron, pero Dios siempre tuvo misericordia del pueblo de Israel y lo tiene con nosotros, porque nosotros somos el linaje escogido de Él, somos nación santa, somos del sacerdocio de Él, porque somos de la línea de Melquisedec, somos de la línea de Abraham. Entonces tenemos que tener cuidado y aprender a tener bien en claro esa línea, que nosotros tenemos que cuidarla como cuidamos nuestro cuerpo, como cuidamos nuestra vida, dice Dios, porque yo te voy a pedir cuenta, dice Dios, de esa línea de sacerdocio que tú tienes en tu vida, porque dice Dios, yo te hice sacerdote juntamente conmigo y tú eres mi sacerdocio, mi nación santa, mi pueblo escogido, dice Dios, en la tierra. Entonces tienes que tener cuidado, dice Dios, con eso.
vemos que en el tiempo de Israel, si no se daban las ofrendas como Dios quería que se dieran, era un tipo de maldición. Y por eso te quiero llevar hasta Malaquías. Te quiero llevar ahí al libro de Malaquías de un solo, para que veas que lo que te estoy diciendo, que si el pueblo de Israel antes, en el tiempo pasado, no le entregaba a Dios lo que era de Dios, Dios tomaba acción así. Ahora, yo te voy a decir ahora, estamos en el tiempo de gracia. Dios no te va a matar. Dios no te va a mandar juego de un solo si tú no le obedeces. Pero sí Dios te va a pedir cuenta cuando te presentes delante de Él, si tú no has hecho lo que a Él le agrada, si tú no has hecho lo que Él dice en su palabra. Vemos ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo del 6 al 12. Dice así, mira lo que dice su palabra. Yo, dice, el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados, dice. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía pregunta, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrán alimento en mi casa. Pruébeme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré, dice, la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto. Y dice el Señor Todopoderoso, entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Vemos acá que si a Dios no le entregaban el sacrificio, no le entregaban el cordero, no le entregaban la paloma, no le entregaban el animal que Dios decía que se le entregara, o no le entregaban el fruto que Él decía que se tenía que entregar en el momento, Dios los castigaba, Dios los disciplinaba, Dios les decía que si no hacían como estaba escrito y como le decían los profetas, Él los iba a castigar, Él los iba a poner en una línea clara y directa, porque así es Dios con nosotros. Y Dios les está diciendo acá, ¿acaso no me están robando? Dice, y el pueblo todavía le decía, imagínate qué descaradamente le decía el pueblo, ¿en qué te estamos robando? ¿Acaso le decían, le estamos robando al hombre de Dios? ¿Le estamos robando al hombre de Dios? Todavía tenían el descaro de estarle preguntando a Dios si le estaban robando. Y Dios les dijo, sí me están robando, dijo. ¿Por qué? Porque no me están trayendo, dijo, lo que yo digo que me traiga. No me están dando las ofrendas, dice Dios, que yo quiero que me traiga. Y dice Dios, tráigame, dice, los diezmos y las ofrendas. Dice, tráigame los diezmos y las ofrendas. Ustedes, nosotros, que somos hijos de Dios, que estamos dentro de una iglesia, porque te lo he dicho y te lo voy a repetir siempre, yo no te voy a hablar y no te estoy hablando de religión, porque la religión no te salva, la religión a mí no me va a salvar, el que me va a salvar se llama Jesucristo, se llama el Señor de señores. Él es el único que a mí me va a salvar si yo me arrepiento de mis pecados y si yo hago lo correcto delante de Él. Porque no solamente tengo que arrepentirme de mis pecados, sino que también
ir cambiando y no ser la misma persona que yo era antes. Si a mí me gustaban los bailes, si a mí me gustaba tomar, si a mí me gustaba andar chismeando, tengo que ir cambiando todo eso, porque no me puedo presentar delante de Dios con una vida llena de pecado, con una vida llena de errores, una vida llena de contaminación, porque Dios no me va a querer así, Dios no me va a recibir así, me va a mandar de un solo y derechito al infierno. Entonces Dios por eso te está diciendo en esta tarde, si tú me conoces, si tú dices que yo soy, dice Dios, tu Señor, el dueño de tu vida, el dueño de todo lo que tú tienes, pues entonces dame los diezmos y las ofrendas, y que no te importa, dice Dios, lo que hagan los demás, que yo tengo para ministrar esas ofrendas, dice Dios, tú tienes que hacer lo que yo te he ordenado que hagas. Esto estamos bajo la ley. Y vemos que bajo la ley, si no obedecía, los profetas también tenían que hacer lo que Dios mandaba, lo que Dios ordenaba. Hoy no estamos bajo esa esclavitud, no estamos bajo esa ley, estamos bajo la gracia de Dios. Pero solo porque estamos bajo la gracia de Dios no quiere decir, ni te estoy diciendo que nos estamos librando de darle a Dios lo que le pertenece a Dios, porque su palabra dice, da a César lo que es del César y a Dios dale a lo que es de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que lo que es de Dios tú no se lo puedes quitar a Dios, tienes que dárselo a Él. Entonces tenemos que tener una línea clara y directa en nuestra vida. Si conocemos a Dios, tenemos que darle a Dios y que no nos interese cómo lo van a ministrar. Nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha dicho en su palabra, con lo que Dios nos ordena. Y también no es para pagarle a Dios, te lo dije al principio, el diezmo y la ofrenda no es que tú le estás pagando a Dios por la misericordia, porque poco que nosotros le damos a Dios es chiquitito a las bendiciones que Dios te multiplica por lo que tú le estás obedeciendo a Él. Entonces, no es un pago, es un agradecimiento, y por agradecimiento y cumplimiento de su palabra tenemos que obedecer. Y si no somos unos hijos obedientes, pues preparémonos, que le tenemos que dar cuenta a Dios hasta de eso, mi querido estimado amigo. Así que vemos que en el tiempo de la ley se tenía que hacer como la ley decía, como la ley lo decía y lo ordenaba. ¿Por qué? Porque la ley estaba para que se cumpliese lo que Dios y lo que su palabra está escrito. Pero ahora, como te lo digo y te lo repito, no estamos bajo la ley, ni tampoco estamos bajo esclavitud, porque nosotros no somos esclavos, somos libres. Desde el momento que el Señor vino a nacer, Él rompió con esa línea de esclavitud y con esa línea de la ley, porque Él traía cosas nuevas, Él traía diferentes cosas para darte, diferentes acciones, diferentes conocimientos. Él traía lo que tenía que darnos a cada uno de nosotros. Y vemos que cuando Dios vino y murió en la cruz del Calvario, cuando Él vino y murió en esa cruz del Calvario, todo cambió, todo el sistema cambió. ¿Por qué? Porque ya no adentramos y ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de gracia. Lo dice allí. Y te voy a llevar a Hebreos capítulo 5, versículo 10. Así que te voy a pedir que me acompañes ahí a Hebreos capítulo 5, versículo 10. Mira lo que dice su palabra. Dice, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero ¿a quién fue que Dios nombró sacerdote? Yo te voy a llevar de un solo hasta el versículo allí. Te voy a llevar hasta el versículo ahí 5 del capítulo 5 de Hebreos. Dice, mira. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo su Padre,
Le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado, dice. Mira, hoy mismo te he engendrado, le dice. Y en otro pasaje dice, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo hizo el cambio sacerdotal. ¿Y cuál es el cambio sacerdotal que Dios hizo? Vino y agarró el hilo desde Abraham, desde el sacerdote Melquisedec, y lo pasó hasta donde él. ¿Por qué? Porque Jesús es de la tribu de Judá, entonces de la descendencia de Judá, y vemos que Melquisedec también era de la tribu de Judá. Vemos que entonces tenemos el mismo sacerdocio, tú y yo. Entonces, si tenemos el mismo sacerdocio, ¿por qué no le vamos a obedecer en darle nuestras ofrendas y en darle nuestros diezmos, así como lo hizo el padre Abraham? Así como lo hizo el padre de la fe. Tenemos que obedecer porque tenemos el mismo lineamiento, tenemos la misma línea de generación y tenemos que obedecerle a él. Vemos que Dios cambió todo el sistema, cambió todo y cambió el sacerdocio. ¿Por qué? Porque ya ahí él dijo, yo soy el sacerdote, yo soy el gobernante, yo soy el dueño del mundo, yo soy el dueño de tu vida. Así dice Dios, que si tú me vas a obedecerme, aunque no te agrade, dice Dios, vas a hacer lo que yo quiero que haga, porque yo soy tu sacerdote, dice Dios, y tú eres mi escogido, tú eres mi elegido. Entonces, ahora, como te dije, estamos en el tiempo de la gracia y vemos que Dios Padre puso a su Hijo Jesucristo como el sacerdote, como el sumo sacerdote. Eso quiere decir que a él le vamos a dar las cuentas nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no le vamos a dar la cuenta al Padre, le vamos a dar la cuenta al Hijo. Entonces nosotros las cuentas tenemos que tenerlas claras y directas en nuestra vida. Y el diezmo y las ofrendas, dice Dios, tienen que hacerse así como Abraham lo hizo en Génesis, dijo. ¿Por qué? Porque ustedes me tienen que dar lo que a mí me pertenece, dice Dios. Y no es un pago que me estén dando, dice Dios, sino es, dice, una gracia. Y es un apoyo, dice Dios, que ustedes me están dando. Es un regalo, dice Dios, chiquitito que ustedes me están dando. Y muchas veces ese regalo chiquitito o ese obsequio chiquitito que nosotros le podemos dar a Dios, nos queremos quedar hasta con eso nosotros. Y por eso Dios dice, bueno, si no me das las ofrendas y los diezmos que a mí me pertenecen, dice Dios, pues entonces yo no te voy a abrir las ventanas de los cielos en abundancia y en todo lo que tú quieres, dice Dios, porque te estás quedando con lo que es mío. Así que yo te voy a decir en esta tarde, no nos quedemos con lo que es de Dios. Te voy a llevar ahí siempre en Hebreos capítulo 7, versículo 12. Mira lo que dice Dios. Y dice, mira, porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiarse la ley. Te dije que cuando vino Dios, entramos en el tiempo de gracia. Ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de gracia, pero con el mismo lineamiento del sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué? Porque somos descendencia de Israel, porque somos un pueblo ya juntos, con el mismo Creador, con el mismo Salvador, con el mismo Sanador. Entonces no pongamos a decir que nosotros no somos del pueblo de Dios, que nosotros no somos un pueblo escogido, que nosotros no somos un pueblo ungido por Dios. Sí lo somos. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, Dios lo hizo uno con nosotros los gentiles, porque nosotros somos gentiles. Pero como dice su palabra, los suyos no le recibieron, los suyos lo rechazaron, pues entonces Dios vino a los gentiles. Y por la gracia y misericordia de Él, que somos nosotros los gentiles, nos unimos. Dios nos unió
con Israel y somos un pueblo santo, un linaje escogido, una nación santa. Somos del sumo sacerdocio. Y si somos de eso que te he mencionado y que está escrito en la Biblia, tenemos que obedecerle a Él. Tenemos que darle lo que es de Él. Y vemos acá que su palabra dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Dios cambió todo el sistema de la ley. Dios vino a libertar, Dios vino a darte paz, Dios vino a darte conocimiento, Dios vino a darte y te dejó escrito su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos y tengamos el conocimiento de Él y no nos pongamos a decir tantas tarugadas que a Dios no le agradan. Entonces tenemos que ser claros con la palabra de Él y decir, sí, es cierto, Dios dice que hay que darle las ofrendas y los diezmos a Él. Es para obediencia y es porque tenemos una intimidad y una relación con nuestro Dios. Porque si nosotros no tenemos ni relación ni intimidad con Dios, lastimosamente nunca vamos a llegar a entender qué es lo que nosotros le tenemos que dar a Dios, sin necesidad que Dios nos hable directamente y nos diga, dame lo que me pertenece, porque te estás robando lo que es mío, dice Dios. Y espero en el amor de Dios, espero que tú, conociendo a Dios y que te dice ser hija de Dios y tener el conocimiento de Dios y de su palabra, no te estés quedando con lo que es de Dios. Tienes que darlo, que no te interese cómo lo administran en la iglesia, porque esa cuenta se la van a dar ellos a Dios, no tú. Tú le vas a dar la cuenta si diste bien lo que Él te ordenó que le dieras a Él por medio de su palabra. Y vemos acá que dice, mira, el versículo 13 dice, en efecto Jesús, de quien se dice estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado a servirle del altar. Quiere decir que nadie ha dicho de qué linaje ni de qué sacerdocio somos nosotros, y nosotros somos del sacerdocio de Melquisedec, somos de la tribu de Judá. Entonces tenemos que dedicarle a Él todo y tenemos que obedecerle a Él, porque si no lo hacemos, Dios dice y está molesto. Dios dice, ¿cómo es que tú te estás quedando con lo que es mío? Dice Dios. Entonces no nos quedemos con lo que no es de nosotros. Hay que darle el 10% de nuestras ganancias y lo primero de nuestros frutos. Dios no te está pidiendo que lo des todo. También su palabra dice, pruébame y verás, dice, cómo yo te voy a dar bendiciones y sobreabundantes. Entonces, si queremos una vida llena de abundancia, una vida llena de lo eterno, del cielo, tenemos que dar acá y sembrar acá en la tierra para cosechar en lo eterno, para cosechar en el cielo. Que cuando nos presentemos delante de Él, Él te diga, bienvenido hijo, pasa, que vas a la boda del Cordero juntamente conmigo. Entonces vemos que acá te está diciendo, es evidente, dice que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Imagínate. Dice, y lo hemos dicho, resulta aún más evidente, si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no conforme, dice, a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Vemos que nosotros somos del linaje de Judá, somos de la tribu de Judá, entonces somos también del sacerdote y somos de la orden y sacerdote de Melquisedec. Y si somos de eso, tenemos que aprender
a dar lo que es de Dios. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Y no tenemos que agarrar lo que a nosotros no nos pertenece. Si nosotros queremos abundancia, si nosotros queremos tener una vida de gratitud, misericordia de parte de Dios, queremos tener paz, queremos tener una vida larga, tenemos que darle lo que a Dios es de Dios. No tenemos que robarle a Dios, porque a Dios no se le puede robar, porque Dios te lo va a pedir después y te va a pedir cuentas claras. Entonces nosotros somos de ese linaje de Dios. Dios nos ha metido en ese linaje por amor también a Israel. Dios nos unió con el pueblo de Israel, nos unió con esa nación santa, con esa nación. Entonces nosotros tenemos que bendecir a Israel. No tenemos que ser mal agradecidos con los judíos, no tenemos que criticar a los judíos, no tenemos que condenar a los judíos, tenemos que aceptarlos, porque gracias a ellos y gracias al amor y a la misericordia de Dios es que nosotros somos uno solo. Somos una sola generación, somos un solo sacerdocio, por medio de Melquisedec, por medio de Abraham. Entonces, si somos esos, tenemos que aprender a respetar y a darle lo que Dios quiere que nosotros le demos. Y en la Biblia habla claro del diezmo y las ofrendas, que no nos podemos quedar con ella, porque si no, Dios no nos va a bendecir, Dios no nos va a dar en abundancia, Dios nos va a quitar en vez de darnos. Y para terminar, te quiero llevar ahí a Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículo 39. Juan capítulo 8, versículo 39. Mira. Y dice así: nuestro padre es Abraham, replicaron. Y si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Dios les estaba diciendo allí a la gente, les estaba explicando. Mira el 31, el versículo 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dios les estaba explicando a los judíos, les estaba explicando a un montón de gente que le estaban diciendo siempre lo mismo, le estaban preguntando siempre lo mismo del diezmo y las ofrendas. Entonces Dios les dijo: si son de linaje, si son, dice, de los mismos, dice, de la línea de Abraham, dice, de la línea de Melquisedec, tienen que obedecer. Y dice: la verdad os hará libre. Entonces, si nosotros no leemos la palabra, nunca vamos a conocer la verdad. Si nosotros no le dedicamos tiempo a leer la Biblia, nunca vamos a saber lo que Dios nos tiene que hablar, nunca vamos a entender lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para Él. Entonces dice Dios: si no tienes tiempo para mí, yo tampoco voy a tener tiempo para ti, dice Dios. Y no nos asombremos que cuando nosotros oremos y oremos y oremos y Dios no nos responda, no nos vayamos a ir a renegar. Es porque Dios tiene otras cosas mejores que hacer con otra gente que le obedece. Y nosotros siempre seguimos ahí con lo mismo, que no queremos nada en serio con Dios. Y dice Dios: no. Si tú no quieres nada conmigo, dice Dios, entonces yo ¿por qué voy a estar ahí, dice, perdiendo mi tiempo? Tengamos cuidado también con eso y veamos que Dios es claro y directo en su palabra. Y dice: búscame antes, dice, búscame ahorita que puedes y que me puedes encontrar, porque va a haber momentos que me vas a buscar, dice Dios, y yo ya no voy a estar a la par tuyo, yo no voy a estar ahí, dice, perdiendo mi tiempo, dice Dios. Y te está diciendo, mira en el versículo 39, dice: nuestros padres Abraham, replicaron, dice, y si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo, dice. Dice: ustedes en cambio quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Y por eso fue que muchos
Cuando vieron que Dios les hablaba directo y claro, fue cuando ellos comenzaron a buscar cómo matarlo. Fue cuando a ellos lo comenzaron a acusar que Dios sanaba en día santo, en día de reposo, que eso no era bueno, que él sanaba a los ciegos, a los cojos, que liberaba a los endemoniados, y comenzaron a juntar cosas. ¿Para qué? Para llevar al Señor Jesucristo a una cruz. Pero gracias a esos, nosotros hoy somos libres. Gracias a esos, nosotros estamos en un tiempo de gracia. Y también, gracias a lo que ellos hicieron, nosotros podemos ahora tener libertad de expresión. Somos un pueblo libre. Pero Dios te está diciendo, si yo te he hecho un pueblo libre, que tú puedes hacer lo que tú quieres, dice Dios, ten cuidado con lo que haces. ¿Dónde van tus pasos? Porque yo, dice Dios, llevo el control de todo. Hasta, dice Dios, yo tengo contado los pelos de tu cabeza, dice Dios. Los cabellos de tu cabeza yo los tengo contados. Y conozco, dice Dios, tus sentimientos, tus pensamientos, dice Dios. Porque de mí, dice Dios, tú no te puedes esconder. Entonces, démosle a Dios lo que es de Dios y al hombre lo que es del hombre. Eso quiere decir que no nos andemos involucrando en problemas con los hombres. Mejor tengamos una intimidad con el Creador, que ese sí nos va a dar en abundancia si nosotros le damos lo que es de Él. Y para terminar, te quiero llevar ahí a Gálatas. Gálatas 6. Gálatas 6. Para terminar, Gálatas 6:16, que dice así: paz y misericordia desciende sobre todos los que siguen esta norma y sobre Israel de Dios. Aquí te está diciendo que tú eres uno solo con el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros obedecemos, Él nos va a dar paz y misericordia. Esas dos cosas las vamos a tener en abundancia. Vamos a tener una vida en abundancia, una vida llena de amor, una vida llena de tranquilidad, de paz en nuestra vida, si nosotros obedecemos. Porque dicen ahí que si nosotros seguimos las normas, Dios nos va a dar y Dios nos va a bendecir. Así que nosotros tenemos que bendecir también al pueblo de Israel, porque somos una nación completa con el pueblo. Somos del mismo sacerdocio, somos del mismo linaje escogido por Dios. Y como linaje, como nación santa, como pueblo adquirido por Él, tenemos que obedecerle y tenemos que darle toda la gratitud y la honra a Él. Así que yo te voy a pedir allí que también, ¿verdad? Que gracias a Dios ya terminamos la enseñanza, que cierres tus ojos y vamos a orar. ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? No sé. Pues no estén peleando porque estoy grabando. ¿Y qué va a decir la gente, hijo? Bueno, me van a disculpar porque cuando uno tiene hijos, pues ustedes bien saben cómo son los hijos, ¿verdad? Que cuando acuerda uno están acá. ¿Ves? Vamos ahora. Vaya para afuera. Vaya para afuera, please. Ok, vamos a orar, que el Señor, ¿verdad?, los esté bendiciendo ahí. Y vamos a terminar con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia estás con nosotros. Espero, Señor Jesús, que tus palabras sean de bendición, que tus palabras, Señor Jesús, tengan, Señor Jesús,
que se atesoren en nuestro corazón y nosotros la podamos, Señor, retener lo bueno y desechar lo malo, Señor, lo que nos edifica, Señor, que lo agarremos, Señor, para aprender a madurar, para aprender, Señor Jesús, a tener conocimiento, Señor, a tener una relación, a tener una intimidad contigo, Padre, no solamente del labio, Señor Jesucristo, sino que del corazón, Señor, que nuestro corazón y nuestra alma, Padre, se relacionen contigo para que tú puedas hacer cambio en nuestras vidas, Padre, y podamos nosotros reflejarle al mundo lo que somos, Señor, porque tú nos dices en tu palabra que nosotros somos luz del mundo, Padre, que tenemos que dar, Señor, a conocer lo que nosotros sabemos, Señor, no nos tenemos que quedar con esto, Padre Celestial. En este momento, Señor Jesús, yo elevo mi oración ante tu presencia, Padre, pidiéndote bendición, pidiéndote misericordia, pidiéndote paz, pidiéndote gracias, Señor Jesús, de ti, de lo alto, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, more en cada corazón, Señor, more en cada hogar, en cada casa, Señor Jesucristo, todo, Señor Jesús, de todos tus hijos, Señor Jesucristo, que seas tú el que nos ayudes, Padre, a caminar rectamente, Señor, y a cambiar lo que a ti no te agrada, Señor, a cambiar lo que tú quieres cambiar, Padre, para que nosotros podamos ser, Señor, cartas leídas y buenas cartas, Padre, que podamos darle al mundo, Señor, lo que tú quieres que nosotros le demos, Padre, darle una buena enseñanza, Padre, y que te tengamos a ti como ejemplo, Señor Jesucristo. Pero también te pido, Señor Jesucristo, ahorita, Padre Celestial, que tú tengas misericordia, Padre, y que perdones el pecado del mundo entero, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, por los errores, Señor, por los pecados, Padre. Los hago míos, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque vivo en el mundo y estoy en el mundo, Señor Jesús. Y así como lo hizo, Señor Jesús, Moisés, y le decía: Padre, antes que los elimines a ellos, elimíname a mí. Yo te digo en este momento, Señor Jesús, haz, Señor, tu voluntad, Señor, haz lo que tú quieres, Padre, pero danos la oportunidad para arrepentirnos. Danos la oportunidad, Padre, para cambiar nuestros pasos, para dar, Señor, lo mejor de nosotros, Señor, delante de ti, que podamos venir arrepentidos, Padre, que podamos reconocerte y decir que solamente tú eres el Dios, Señor, de los cielos y de la tierra, Señor Jesucristo. En este momento, Señor Jesucristo, yo pongo, Señor, a mi amiga, Señor, Ana Araceli, Señor Jesús, yo la pongo delante de tu presencia, Padre, para que tú, Señor Jesús, pongas tu mano de poder, pongas tu mano de sanidad, pongas tu mano de liberación, Señor Jesucristo, sobre el cuerpo de ella, Padre, desde la coronilla de su cabeza, Padre, hasta la planta de sus pies, y que ella pueda, Señor Jesús, levantarse en victoria y decir que solamente tú la has levantado y que tú le has dado una nueva oportunidad, Padre, para arrepentirse y decir que te va a servir a ti, Señor. Yo la declaro sana, Padre. Yo envío una palabra, Señor, profética, Padre. Yo le envío sanidad a ella, Señor Jesús, hasta esa cama donde ella se encuentra, Señor, con este virus, que tú la vas a levantar, Padre, en el nombre de Cristo, Señor Jesucristo, en la sangre poderosa, Señor, que tiene el poder, que tiene la sanación, Padre. Yo le envío hasta allá, Señor, una palabra de fe, Señor, una palabra de ánimo, Padre, que ella tiene que levantarse en fe, que ella tiene que levantarse en victoria, que ella tiene que levantarse en confianza delante de tu presencia, y que pueda ponerte este virus, que pueda ponerte esta enfermedad en sus manos, y que pueda decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque mi casa y yo le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Que ella pueda arrepentirse y ella pueda hacer un compromiso delante de ti, Padre, que ella te va a servir, Señor, que ella te va a buscar, Padre, que ella te va a anhelar y a dar gloria, Señor Jesús, a dar testimonio que tú sí existes, que tú eres real, Señor. También yo
pido, Señor Jesús, por María Rodríguez, Señor Jesús. Mira, Señor Jesús, que ella también fue diagnosticada, Señor, con este virus, Señor Jesús. Yo te la pongo en tus manos de poder, yo las pongo en tus manos de sanidad, yo las pongo, Señor Jesucristo, en las manos de liberación, Señor, delante de tu presencia, que tú puedas hacer, Señor, tu voluntad en la vida de ella, Señor. Pon tu mano de poder desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. Ella es tu hija, Señor. Ella te pertenece a ti, Señor, como te pertenecen sus hermanos, Señor Jesús, sus cuñadas, Señor Jesús, sus cuñados, Padre. Yo la pongo en tus manos, Señor, en tus manos de poder, en tus manos de sanación, Señor. Yo la pongo, Dios mío, Espíritu Santo, llega hasta donde ella se encuentra en este momento, Señor. Toca su vida, Señor Jesús, toca su corazón, toca su alma, Padre. Rescata, Señor Jesús, su vida, Señor, y que ella pueda salir en victoria, Señor, y se pueda levantar y decir: todo se lo debo a Dios. Todo se lo debo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que me ha levantado en victoria, que me ha levantado, Señor Jesús, para ponerme de pie y dar la honra y la gloria a Él, ya que solamente tú te la mereces, Dios mío. También yo envío, Señor Jesús, bendición, Señor Jesús, para todos esos enfermos, Padre Celestial. Tú los conoces, pero yo no. Pero pon tu mano de poder sobre todos ellos, Señor Jesús. Mira esos pulmones, Padre. Pon tu mano de poder, Señor, en esos pulmones, Señor. Así como tú hiciste la gloria, así como tú hiciste el milagro, Padre. Así como tú me respondiste, Padre, cuando mi hermana se encontraba mal, Señor, cuando mi hermana se encontraba grave, Padre. Yo te pedí con fe, Padre. Yo sé que tú me vas a responder, Señor, porque dice que la unión hace la fuerza. Si te clamamos con fe, con confianza y seguridad que vamos a recibir, lo vamos a recibir, Padre, porque tú no eres un Dios de mentira, tú eres un Dios real, porque tú eres un Dios, Padre, que hace milagro, y si lo creemos con fe, Padre, nosotros vamos a levantar, Señor, porque tenemos el poder en nuestra boca, Señor. Tenemos el poder, Padre, para declarar sano, Padre, a las personas, Señor. Podemos liberar, Señor Jesús. En tu nombre todo lo podemos hacer, Padre. Así que en el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, yo envío sanación, Padre. Yo envío liberación para todas estas personas que están sufriendo con el virus, Padre. Pero si es tu voluntad, Señor Jesús, que ellas se vayan contigo, Padre, es porque tú así has decidido que es la última línea que ellos van a cruzar, Dios mío. Pero yo te pido, Señor, que si no es el tiempo de ellos, que tú los dejes, Padre, para que ellos sean ejemplo a seguir en tu amor, en tu bondad, Señor, y en tu misericordia, y ellos puedan declararlo con fe, Señor, como un testimonio de poder, con un testimonio, Padre, que puedan decir que todo es posible si te tenemos a ti en nuestro corazón. También te pido, Señor Jesús, por los enfermos, Padre, de cáncer, por los enfermos, Señor Jesucristo, de leucemia en la sangre. Yo también te pido, Señor Jesucristo, por los enfermos de SIDA, Padre. También te pido, Señor Jesucristo, por esas personas que también se encuentran en una cárcel, Padre, que están detenidos ahí, Señor Jesús, sin poder ver, Señor, sin poder respirar el aire de la libertad, Padre. Yo los envío, Señor Jesús, tu protección, Señor, tu liberación, Padre, tu paz, Señor Jesucristo, que tú estés ahí. Envía gente, Padre, para que les pueda predicar de ti. Envía gente dispuesta, Señor Jesús, a hacer lo que tú nos mandas, Padre, que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, Señor. Tú nos has puesto para esto, Señor Jesús, y muchas veces no queremos obedecerte a ti,
ti, Señor. Queremos hacer lo que nosotros queremos, Padre. Y Dios dice, yo estoy cansado que mi pueblo me niegue, que yo estoy cansado que mis hijos se burlen de mí. Estoy cansado, dice Dios, de todo el pecado, pero yo estoy aquí, dice Dios. Yo estoy aquí a la par tuyo, dice, solo estoy esperando que tú abras las puertas de tu corazón para que yo pueda entrar y estar en tu vida, estar en tu hogar, estar en tus hijos, dice Dios. Porque si tú no me permites entrar delante de ti y estar contigo, yo voy a comenzar, dice Dios, a tocar lo que a ti te agrada. Yo voy a comenzar a tocar lo que tú amas en tu vida. Tienes que decidirte, dice Dios, cuál es la línea que tú tienes conmigo. Tienes que tener un buen comportamiento, dice Dios, delante de mí, delante de la gente. Porque tú puedes decir que yo soy real, que yo existo, que tú eres mi hija, que tú eres mi hijo. Pero tu comportamiento y tu forma de ser, dice Dios, deja mucho que desear. Deja mucho, dice, y por eso hay mucha gente que se está enfriando, hay mucha gente que no quiere llegar a mis caminos y a mis pies, dice Dios, porque mi iglesia se ha dormido y ha bajado la guardia, porque mi iglesia se ha puesto helada, dice Dios, en clamar y en buscarme, dice, pero ya es tiempo que te levantes, iglesia, ya es tiempo que te levantes, hijo mío, y comiences a tomar lo que a ti te corresponde y a darme lo que es mío, dice Dios, porque tú me perteneces a mí, dice Dios, tu familia me pertenece a mí, y tú no me la estás entregando, dice Dios. Tu familia, tu hogar, tus hijos, tu matrimonio, tu vida son como una ofrenda delante de mí, dice Dios, y tú estás haciéndotelo de los ojos pachos, dice Dios. Tú te estás haciendo como si no es contigo, como si yo no te estoy hablando, dice Dios. Ya es tiempo que te pongas claro y veas lo que quieres para tu vida. Si tú te quieres condenar, allá tú, dice Dios. Pero yo te estoy dando mi último llamado, dice Dios, yo te estoy hablando. Yo te estoy enviando a gente que te hable la verdad, que te hable en abundancia, que te hable de paz, que te hable de mi amor. Pero depende de ti si tú la quieres por toda una eternidad y casarte conmigo, dice Dios. Allá tú, dice, y si no, yo te tengo que condenar y aquí no vayas a llorar, dice Dios, porque ahí yo no voy a tener piedad de ti. Ahí yo no voy a tener misericordia de ti, dice Dios, porque te he dado suficiente tiempo en la tierra. Y si no lo aprovechaste en el cielo no podré darte la oportunidad que tú tenías en la tierra. Búscame, dice Dios, ahorita, porque el tiempo de gracia se está terminando. Y yo voy luego por mi iglesia, dice Dios. Arrepiéntete antes, dice Dios, que yo llegue. Porque si no lo haces, dice, vas a sufrir una condenación eterna por los siglos y los siglos, dice Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú moriste en una cruz por mis pecados y por los pecados de mis amistades, Señor Jesús. Yo mando, Señor Jesús, paz. Yo mando oración, Señor Jesús, a cada uno de los que me ve, de los que me van a escuchar, Padre.
Que sea tu Espíritu Santo con cada uno de ellos, Padre, liberando, sanando, Señor Jesús. Y que ellos puedan recibir, Señor Jesús, de parte de ti, Señor, lo que tú le has dado por medio de mí, Padre Celestial. Gracias por tu bendición y gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y te pedimos paz, Señor Jesús. Paz por el mundo entero, Señor. Te pedimos misericordia por el mundo entero, Padre. Y que este virus se levante, Señor Jesús. Que este virus se levante, Señor Jesús. Y que se vaya ya, Dios mío. Que venga, Señor Jesús, la restauración. Que venga la sanación. Que venga liberación de parte de lo alto, Señor Jesús. Que tu amor se derrame, Señor Jesús. Que tu poder se derrame en la tierra, Padre, y que se levante una generación con avivamiento, Padre, que te pueda buscar, Señor, con un corazón humillado, Señor, y agradecido, Padre, y diga, aquí estoy, Señor, dispuesto a servirte, aquí estoy dispuesto a darte lo que a ti te pertenece, la gloria, la honra y la gloria, la honra y el poder. Solamente tú te lo mereces, mi Dios. Gracias por todo, Padre Celestial. Espero que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, se quede con cada uno de mis amigos y tu protección esté con cada uno de ellos, Padre. Que tu amor esté también ahí, Señor, confortándolos, consolándolos, Señor Jesús, fortaleciendo sus vidas, Padre, liberándolos de todo peligro, Señor, de toda enfermedad, de cualquier cosa, Padre, que el enemigo quiera, Señor, destruirles a ellos, Padre. Tú se los vas a restaurar y tú se los vas a multiplicar al 100%, Padre, porque tú eres un Dios de poder, porque tú eres un Dios de abundancia, porque tú eres un Dios, Padre, que nos ama y porque nos ama, nos corrige, Señor Jesucristo. Gracias por todo, Padre. Te dejamos este tiempo solamente a ti, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Cristo, en el nombre del Hijo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. ¿Verdad? Que sea Dios, ¿verdad? Bendiciendo tu vida. Que sea Dios el que multiplique a lo grande todo lo que tú quieras en tu vida, ¿verdad? Así que hay que confiar en Dios. Hay que darle a Dios lo que es de Dios. Dale a Él la exaltación, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, porque Él es el dueño de todo. Así que gracias por haberse conectado conmigo, gracias por ahí, ¿verdad? Si disfrutaste de la palabra de Dios, espero que Dios haya hablado, ¿verdad? Por medio de mí y que tú puedas ir comprendiendo, que tú puedas ir entendiendo lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Dios nos pide cambios, así que tengamos en mente también que hay que hacer cambios. Hay que darle a Dios lo que le pertenece a Él, hay que darle a Dios lo que es de Dios. Así que Dios te bendiga grandemente, que disfrutes esta hermosa tarde donde tú me veas, donde tú te encuentres, donde vivas. Yo te mando muchas bendiciones de lo alto hasta tu hogar, hasta tu casa, tus hijos, toda tu familia, que sea Dios, ¿verdad? Que sea la paz, el amor y la misericordia de Él, que los esté protegiendo, que los esté cuidando y que los esté guiando cada momento de nuestra vida, ¿verdad? Así que disfrutemos la tarde y que el Señor Jesucristo los bendiga hoy y siempre. Bendiciones a todos.